Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Forjad. Antes que nada, les queremos agradecer por la presencia de quienes están conectados y primordialmente a las expositoras de este encuentro y a Leandro como coordinador. No les quiero robar más tiempo, solo presentar a Leandro para luego cederle la palabra y dejarlo a cargo de este encuentro. Así que les cuento que Leandro Ferreira es abogado, magíster en Derecho Administrativo y docente de Derecho Administrativo, todo ello por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Leandro, sin más, no te robo más tiempo y es todo tuyo el evento. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias Rocío y Santiago por la invitación. Bueno, perdón que me llegaron unas notificaciones. Vamos a tener hoy un evento sobre responsabilidad del Estado. Voy a hacer una breve introducción y después vamos a pasar con eh, cada una de las expositoras. Bien, compartir pantalla, en teoría estoy habilitado, ¿verdad? No, estoy habilitado, ¿verdad, Rocío? Sí, acá estamos. Esto está habilitado. Compartimos todo. Eh, bueno, acá estamos. Acá lo que les presento, que es algo que ya he mencionado en otros momentos, es lo que yo denomino el mapa regulatorio de la responsabilidad del Estado. Hoy vamos a intentar cubrir una parte de ese mapa, una buena parte. Desde el año 2014 tenemos un modelo regulatorio de la responsabilidad del Estado, que es específico, que se ocupa solamente de esa materia, que es local. Cada una de nuestras jurisdicciones puede sancionar su respectivo régimen. Y hasta este momento tenemos, además de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, otras 10 leyes locales. De ahí que el modelo regulatorio local esté completo en un ya 44% en más o menos 10 años. Acá tenemos, en los colores que corresponden, por supuesto, las provincias que han sancionado sus respectivas leyes y bueno, tuve que poner ahí un poco más grande la ciudad de Buenos Aires, tan solo para que puedan advertirla en el mapa. Bien, tenemos ya representantes. Bueno, estamos. Como les dije, tenemos ya la ley nacional desde el año 2014, que es el que abre este modelo regulatorio, complementado a su vez por el Código Civil y Comercial. Acá bueno, la mención que tengo fue de la ley LPRE, que ven ahí es la ley porteña, como llamo yo, de 2020, que fue después luego continuada por otras. Y tenemos distintas maneras en las cuales las jurisdicciones han sancionado sus regímenes. Tenemos ejemplos de adhesiones totales. Tenemos ejemplos, uno, de una adhesión parcial, ¿bien? Que será mencionado más adelante, y tenemos lo que yo llamo regulaciones originales, de lo cual tendremos una exponente más adelante. Han adherido Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, Santa Cruz parcialmente, Chubut replicó una parte y agregó otra con cuestiones procedimentales y procesales. Entre Ríos y San Juan tienen sus propios regímenes que son bastante parecidos al nacional. La ciudad de Buenos Aires, me juego yo también que estaría más cerca de lo nacional, y tenemos regímenes que yo llamo más particulares en Río Negro y en Mendoza. Desde ya esto tiene complementos, pero en lo que tiene que ver con mi breve introducción finaliza acá, ¿bien? Y le doy la palabra, acá tenemos el orden, perdón. Por supuesto que lo tenía acá. A Analía Ramallo, perdón que la voy a presentar. Obviamente tenía todo a mano y dejó de estar a mano. O sea que me lo pasó Rocío y después estuvimos hablando de Boca y me quedó arriba en el chat y la ventana se me había cerrado. Bien, bueno, presento entonces a Analía Ramallo Parco Parisi, que nos va a hablar desde La Rioja, que es abogada, procuradora, especialista en docencia universitaria, docente de la Universidad Nacional de La Rioja y en la Universidad Blas Pascal, y se desempeña como secretaria de juzgado
del Trabajo y Conciliación número 3 de La Rioja. Así que, Analía, un gusto tenerte acá con nosotros y te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Luego de los anuncios parroquiales, primero le agradecemos a todos los que se conectaron y ocupan su tiempo en nosotros. Prometemos tratar de ser breves para no aburrir. Segundo, bueno, agradecemos siempre la invitación a Forjad que nos han considerado para hablar en esta instancia. Y como ya saben quién soy y de dónde soy, paso a contarles cómo está regulada en nuestra provincia la la responsabilidad del Estado. Si bien sabemos que desde el 2014 lo estamos creando y tenemos la ley 26944, pero recién en el año 2017 en nuestra provincia se dictó la ley 10.004, que en su artículo 11 adhiere al régimen establecido por la ley nacional. ¿Qué hace en nuestra provincia esta ley? Crea el fuero contencioso de causas del Estado, con jurisdicción en todas las causas en las que el Estado es actor o demandado, cualquier sea la acción en materia objeto del juicio, salvo que se trate de materia penal o laboral, y establece la competencia originaria de instancia única y entiende en todos los asuntos que está involucrada la administración centralizada, descentralizada y municipal. ¿Qué hace esta ley? Le traslada toda la competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia, que en principio está regulada por el 139 de nuestra vieja Constitución Provincial, y pasa a entender todas las causas contencioso administrativo como Cámara Única con jurisdicción en materia de contencioso administrativa, civil, comercial y de minas, y de ejecuciones fiscales. Y a su vez se divide en 3 secretarías de actuación de la misma materia. ¿Cuál es la particularidad que tenemos en este caso? Es que la cámara no está integrada, y lógicamente si la cámara no está integrada, necesitamos para que funcione que exista. No sé por qué me achico tanto. En el artículo 6 de la ley se refiere a que hasta que esa integración se materialice, los asuntos de competencia de la Cámara contenciosa se van a entender conforme al régimen vigente. Y el régimen vigente es el Código Civil Comercial. Y esta es la circunstancia que ha generado algunos cuestionamientos en nuestra provincia con respecto a la aplicación de la ley. Porque por un lado tenemos un fuero contencioso administrativo creado, que debería ser quien aplica el derecho administrativo para conocer las causas de su competencia, pero no está funcionando como tal. Y por el otro, tenemos la exclusión de la competencia de las cámaras civiles y comerciales conforme lo que establece el 1774 y 1775 del Código Civil. Entonces, la realidad es que actualmente todas las demandas que se plantean por el Estado por su responsabilidad como tal, tramitan en las cámaras civiles y comerciales, que son 3 en nuestra provincia y trabajan como salas unipersonales, tramitando como daños y perjuicios contra el Estado o ante la Secretaría Originaria del Tribunal Superior de Justicia según corresponde a la competencia. Pero no todas las salas entienden que para la resolución de los casos es necesario, el derecho aplicable, perdón, es la ley 10.004. Y si bien a la fecha no hay sentencias dictadas por las cámaras que establezcan como derecho aplicable la 10.004, porque hasta ahora solamente se han expedido con respecto a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada de vigencia en la ley, dependiendo de la integración de la sala, en su mayoría entienden que corresponde la aplicación de la 10.004 no solo porque es la ley vigente, sino por la previsión expresa del Código Civil de aplicarlo en juicios contra el Estado. Ahora, ¿qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Nosotros en nuestra provincia no tenemos de doble instancia, directamente de cámaras pasamos a casación, no tenemos tribunales de apelación. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia, en 2 fallos que no son tan recientes, son del 2017, cuando resolvió la admisibilidad formal de una pretensión indígena contra el Estado provincial, sería un juez CRL contencioso administrativo es la causa, y en otro de similares características, Colortex SA, cobro de pesos, pero este era contra el Estado municipal. ¿Qué hizo? Analizó la normativa del 1764 y 1765 del Código Civil, y analizó la 10.004, y sostuvo que las normas de derecho civil no se aplican cuando se trata de determinar la responsabilidad del Estado, sino que sobre el particular se rigen las normas y principios de derecho administrativo,
y lo que se regula es el derecho aplicable en torno a la responsabilidad y no el órgano competente. Entonces, un tribunal civil puede aplicar normas normas y principios de derecho administrativo para juzgar la responsabilidad por daños causados por el Estado. Que en principio no es una novedad porque es específicamente lo que dice el Código Civil. Entonces, la naturaleza... Ana, perdón la interrupción, se escucha muy bajito, A ver, que varios nos han recién comentado, así pueden escucharte un poquitito mejor. ahí está. Gracias. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, Ah, gracias. Y perdón la interrupción. Estaba comentando que en este fallo lo que establece el Tribunal Superior, que el Tribunal Civil puede aplicar normas y principios de derecho administrativo para juzgar la responsabilidad por los daños causados por el Estado de los agentes. O sea, nada que no sepamos, sabemos que no se aplica el 1764 y el 1765 para la responsabilidad del Estado, entonces nos dice la naturaleza de la pretensión es lo que va a determinar la competencia del órgano para conocer y decidir. Y no hay fallos actuales del Tribunal Superior de Justicia que refieran a la aplicación de la ley por hechos sucedidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Lo que llama la atención de este fallo es que si bien refiere a que esta ley ha sido sancionada, promulgada y publicada, no modifica el hecho de que el Tribunal Civil aplique normas y principios de derecho administrativo, pero más abajo, en un considerando siguiente, dice que el problema radica en el artículo 6 de esta ley, que si bien dice que se ha creado un nuevo tribunal contencioso de causas con el Estado, con un nuevo marco normativo, dispone que va a comenzar a funcionar a partir de su integración. Entonces, mientras no esté integrado, los asuntos de su competencia van a ser atendidos conforme al régimen vigente. Y volvemos a lo que empecé a decir al principio, el régimen vigente es el Código Civil. Entonces tenemos una ley en materia contenciosa administrativa que no se aplica, que no está en funcionamiento porque el artículo de ley es porque se interpreta el artículo 6 de esa manera. Entonces, toda la materia contenciosa administrativa va a seguir en la órbita de competencia del Tribunal Superior de Justicia y la materia civil, comercial y de mina en las cámaras respectivas actuando como salas unipersonales. Entonces, en conclusión, en nuestra provincia tenemos un foro creado por una ley que adhiere a la ley de responsabilidad del Estado, pero que no está en funcionamiento y se interpreta por las salas que como no está creada la ley y no está creado el foro, no se puede aplicar la ley, por un lado. Y por el otro, o esperamos la creación del fuero, a ver cuál va a ser el derecho aplicable, o sea, o para que empiece en realidad a aplicar el derecho, o esperamos el dictado de sentencias posteriores a la fecha de la promulgación de la ley 10.004 para conocer cuál es la postura de las cámaras y cuál es la postura del Tribunal Superior de Justicia respecto a su aplicación. O sea, esta es la realidad de nuestra provincia. Tenemos una ley que creó el fuero, pero no tenemos el fuero integrado y se entiende que como no está integrado el fuero, no se puede aplicar la ley. Un laberinto. Un laberinto, básicamente. Muy bien. Nuestra realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, por esta exposición que nos deja claro que, bueno, tener una ley de responsabilidad del Estado es tan solo el principio de las soluciones. Falta todavía concretar otros aspectos. No sé si alguien quiere en este momento hacerle algún comentario o pregunta a Analía. De todas maneras, la idea es darle la palabra a todas las expositoras y hacia el final abrir el micrófono, pero en cualquier momento, si alguien quiere hacer algún comentario, está invitado a hacerlo. Bien. Bueno, se nos ha ausentado nuestro invitado catamarqueño, así que vamos a darle intervención ahora a Antonella Di Iorio, desde Entre Ríos, que es abogada, especializada en Derecho Administrativo y doctoranda en Ciencias Sociales, docente de grado y pregrado, también investigadora. Antonella, buenas tardes, mucho gusto, te cedo la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias por la invitación en primer lugar y gracias por la presentación en segundo término. Voy a compartirles pantalla a ver si se ve.
Espero que se vea. ¿Se ve? Se ve. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo brevemente quiero presentarles en esta tarde unas breves referencias sobre la regulación entrerriana. Nosotros tenemos Ley de Responsabilidad del Estado desde principios de noviembre del 2018. La ley 10.636. Y finalmente, presentarle un caso del año pasado, de abril del año pasado, de una de las cámaras contencioso administrativa de la provincia. Nosotros en Entre Ríos tenemos dos cámaras creadas por ley, una con sede en Paraná, que es la capital de la provincia de Entre Ríos, de donde estoy hablando y presentando esta tarde, compartiendo con ustedes, y otra en Concepción del Uruguay, en la otra costa sobre el río. La provincia está rodeada de ríos sobre el río Uruguay. ¿Se me escucha? Porque no sé si... Ah, perfecto. Cualquier cosa me avisa. Dale, noto. Gracias. Bien, les decía, les quiero presentar algunas referencias más concretas. Leandro hizo una buena presentación, una buena introducción, mencionando dentro de las provincias que tenemos regulada la responsabilidad del Estado de Entre Ríos. Entre Ríos tiene algunas similitudes con la regulación nacional de la Ley de Responsabilidad del Estado. Una ley que entró en vigencia a finales de noviembre entre noviembre y diciembre del año 2018, es una ley muy cortita, tiene 22 artículos, está dividida en 4 capítulos. El primer capítulo hace referencia a la responsabilidad del Estado hasta los primeros 11 artículos, y después la otra mitad de la ley recepta algunas disposiciones procesales en alusión a normas de competencia de los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, que van a partir de la ley entienden sobre las demandas en relación a la responsabilidad del Estado, y las cámaras de lo contencioso administrativo de la provincia, que ya estaban creadas, les otorga competencia para atender los recursos de apelación en causas, en referencias a la responsabilidad del Estado. Como bien Leandro decía en su artículo que nos compartió en el grupo de Forjat, el artículo primero de la Ley Provincial de Responsabilidad del Estado, en relación al alcance que tiene, habla del Estado provincial, los municipios, las comunas, incluyan a los entes autárquicos, los descentralizados, demás entes provinciales y a toda la manifestación y niveles del Estado provincial. Establece la responsabilidad directa y objetiva del Estado, y bueno, parecido a la ley nacional, establece en el artículo de los eximentes, el Estado provincial, en las comunas y los municipios responden por los daños que produzcan las personas y a los bienes. El artículo 4 específicamente lo quise citar porque después, a continuación, cuando les charlo un ratito sobre uno de los fallos, el fallo que les traje para complementar la charla de hoy y compartir con ustedes, expresamente hace tratamiento del artículo 4, en donde se establecen los requisitos que se tienen que dar para responsabilizar al Estado provincial por su acción u omisión ilegítima. Y acá hay algo distinto, algo que incorpora los criterios de la Corte hasta este momento, que es la calificación de la falta de servicio. Hablamos de daño cierto, debidamente acreditado y mesurable en dinero, la imputabilidad material de esta actividad o inactividad a un órgano estatal, esa relación de causalidad adecuada entre el daño que se busca reparar y la acción o omisión del Estado, la falta de servicio, lo entiende la ley como una acción o omisión irregular del Estado. La omisión se daría cuando se verifica una inobservancia o un deber de actuación, y específicamente dentro del cuarto ítem, incorpora los criterios y las exigencias a tener en cuenta para caracterizar la falta de servicio. La naturaleza de la actividad, los medios que dispone el servicio, el vínculo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Requisitos que nos remiten al fallo Mosca que hace alusión y analiza estos criterios para identificar o no la falta de servicio estatal. Bueno, dentro de lo que sigue la ley en lo relativo a la falta de servicio, enumera los requisitos para responsabilizar al Estado por su actividad legítima.
Dentro del artículo 6 me parece atinado comentarles y compartirles que en materia de resarcimiento en caso de responsabilidad por actividad lícita o legítima del Estado, aparte de establecer el daño emergente, habla del valor de las inversiones no amortizadas si se afecta la continuación de una actividad, en cuanto a estas hayan sido razonables para el giro de esa actividad que se afectó. Habla el artículo 8 de la responsabilidad de los funcionarios, el 7 habla de los plazos, los remite al Código Civil y Comercial, los plazos y el cómputo de los plazos. El artículo 8, que habla de la responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos, nosotros en la provincia de Entre Ríos, en el artículo 44 de nuestra Constitución provincial, ya establecía a partir del 2008 que los funcionarios y empleados son individualmente responsables por los daños que causen a terceros o al Estado. El artículo 10 sobre la responsabilidad contractual del Estado, que se va a regular por normas específicas. Y el artículo 11 que establece que el Estado no será responsable por los daños que ocasionen los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado. No hace ninguna mención de la actividad, de la actividad judicial. No hay ninguna referencia en la ley provincial de algún daño que produzca la actividad judicial. Pero específicamente hoy les quiero traer, estuve bastante tiempo investigando sobre algún fallo vinculado a la ley de responsabilidad del Estado en la provincia. Si bien hay varios fallos, pero ninguno hacía alusión específicamente y aplicaba la ley de responsabilidad del Estado, porque los hechos eran anteriores a la vigencia de la ley provincial. Recordando que la ley de la provincia de Entre Ríos es de noviembre del año 2018. Pero el año pasado, una de las cámaras del contencioso administrativo de la provincia, la Cámara número 2 de Concesión del Uruguay, sí trató un caso que acaeció estando vigente la ley de responsabilidad del Estado. Y me parece muy interesante compartirlos con ustedes esta tarde porque específicamente es un caso de responsabilidad del Estado por omisión. Y analiza y pasa por el lente esas 4 exigencias del artículo 4 de la Ley Provincial de Responsabilidad del Estado. Brevemente, es un caso que se sucedió en un municipio provincial, en el municipio de Concordia. Un vecino, el evento dañoso estuvo dado porque se cayó un árbol sobre el auto de un vecino en la vía pública, en el municipio de Concordia. El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, no le reconoció el daño moral, pero sí condenó a la Municipalidad de Concordia. ¿En qué se basó? En que el hecho ocurrió en el 2021, bajo la vigencia del artículo 7, bajo la vigencia de la Ley Provincial de Responsabilidad del Estado, que la responsabilidad del Estado se rige por normas y principios propios, se reclama daños ocasionados en el vehículo del actor, porque cayó un árbol situado en la vía pública, surge de las pruebas, de la mecánica del evento dañoso, pero fundamenta esta condena o se basa para condenar al municipio de Concordia en el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad del Estado. La Cámara después dice, no se detuvo en analizar cada uno de los supuestos o las exigencias que la misma ley establece para analizar si hubo o no falta de servicio. El factor de atribución no lo pudo fundamentar, no surge. Ahí me adelanté un poquito la resolución de la Cámara, pero bueno, volviendo un poquito para atrás, tanto el actor como la demanda interpusieron recursos de apelación, llega a la Cámara la contencioso administrativo número 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay. Se hace una Cámara conformada por 3 personas. El primer voto, que después adhiere la segunda votante y se abstiene el tercero. Dentro de sus consideraciones, establece que la normativa aplicable es la ley provincial, y dentro de el tema que nos ocupa, entiende que se encuadra en un supuesto de responsabilidad del Estado por presunta falta de servicio,
hace todo un desarrollo que la responsabilidad del Estado por el hecho de sus agentes es objetiva y directa, prescindiendo de la subjetividad de los agentes públicos, pero dice, no responde al interrogante el juez de primera instancia, ¿por qué debe responder el municipio demandado? Porque no define el factor de atribución, que es lo que se detiene en este fallo de segunda instancia del primer voto de la Cámara. Se puede verificar de las pruebas aportadas que hubo daño, se acreditó el daño, mesurable en dinero, se puede imputar materialmente a la actividad del órgano de la administración pública, del municipio en este caso de Concordia, porque es el guardián del arbolado público. Acredita la relación de causalidad entre la acción y el daño que producido en el vehículo del actor. Para el sentenciante no existió culpa de la víctima, por el cual podría exculparse el municipio de Concordia, porque se queda acreditado por fotos que en realidad el auto del actor no estuvo estacionado frente al árbol, sino que frente al árbol había otro auto y este árbol cae y en su caída daña al auto del actor que estaba estacionado más adelante. Y finalmente, ya tratando uno de los agravios uno de los agravios que manifiestan los abogados de la demandada, hace todo un análisis del inciso 4 del artículo 4 de la ley, que establece los requisitos de responsabilidad por acción u omisión ilegítima. Y respecto de las cuatro exigencias que recoge la ley de la provincia, de la doctrina anterior de la Corte, cita una ordenanza del municipio de Concordia, por el cual acredita que la municipalidad tenía acreditado el deber de cuidar, mantener y podar el arbolado público. Se manifiesta que la naturaleza de la actividad incumplida tiene una naturaleza administrativa. Sobre los medios con que contaba el Estado, dice que le correspondía al municipio de Concordia acreditar que no contaba con los medios, cuestión que no sucedió. Se pudo acreditar el vínculo especial con la víctima, porque el municipio, dice el sentenciante, debe velar por la seguridad de las personas, es lo que incumple el criterio de policía de cuidado. Y surge también del informe incorporado en el expediente que el municipio, me perdí, que el municipio tenía conocimiento de que podía caerse el árbol y no era imprevisible que el árbol se cayera. En definitiva, termina rechazando los recursos interpuestos, tampoco reconoce el daño moral, porque tampoco dice que se prueba en autos, no acredita el daño moral sufrido el actor, y termina rechazando los recursos y confirmando el pronunciamiento del juez de primera instancia. Me pareció muy importante compartirlo con ustedes, el único fallo que hoy en la provincia de Entre Ríos ha tratado hasta el momento la ley de responsabilidad del Estado, un caso preciso que acaeció estando vigente la ley de responsabilidad del Estado en la provincia, y me parece que deja abierta una ventana, es pionero en la provincia para seguir tratando, seguir pensando casos o eventos dañosos en el marco de la ley de responsabilidad del Estado provincial. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a vos, Antonella, por tu exposición, por la claridad y por el material que nos aportás. Por mi parte, no tengo problema en reconocer que de otra manera no hubiera llegado a este fallo. Así que gracias por iluminarme, por iluminarnos. Y celebro que el fallo haya hecho esas precisiones. Como decís, es importante hacer el encuadre y no fallar porque sí, si hubo o no responsabilidad. Bueno, después que no se le hayan reconocido todos los rubros a la parte actora es otra cuestión. Después sé que Rocío pidió a quienes van a mencionar fallos que los aporten para a su vez ponerlos a disposición de los demás asistentes del día de hoy. Y bueno, desde ya también gracias por el repaso de
tu ley provincial. La voy a asignar como tuya, porque sos la representante entrerriana en esta ocasión. A menos que alguien tenga algún comentario para hacer, que pueda hacerlo, abriendo el micrófono sin problema. Vamos a pasar a la próxima expositora, que es Laura Fiorella Salvagnini, que nos va a hablar desde la provincia del Chubut. Es abogada apoderada de la Fiscalía de Estado de la provincia, docente de Derecho en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Mucho gusto, Laura Fiorella. Creo que nos hemos conocido como Fiorella, o si no me equivoqué. Tenés la palabra en adelante. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Em, Antes de comenzar a hablar un poco sobre la Ley de Responsabilidad del Estado de Chubut, resulta necesario contextualizar el escenario actual que está atravesando la provincia en lo que refiere a la materia. En primer lugar, nosotros no contamos con un fuero contencioso administrativo, un fuero especializado. Si bien tenemos la ley que creó los fueros en el año 2023, lo cierto es que hasta el día de la fecha no se puso en funcionamiento. Esperamos que ahora, en lo que viene de septiembre y octubre, comience a operar el fuero contencioso administrativo, así que ahí vamos a tener algo nuevo para contar en el próximo evento. Además de eso, tampoco contamos con un código contencioso administrativo, ¿sí? Se está trabajando en un anteproyecto que se va a enviar a la legislatura en los próximos días, donde por supuesto que intervinieron diferentes actores de distintos sectores, pero aún no contamos con ese código. Por tanto, nos encontramos en un escenario de construcción, podríamos decir, lo cual es fundamental para poder entender el alcance y la aplicación normativa sobre responsabilidad del Estado que acá nos convoca. Yendo puntualmente a lo que es la Ley de Responsabilidad del Estado de Chubut, es la ley primero, número 560. Entró en vigencia en agosto del año 2015, por lo cual ahora se están cumpliendo 10 años de la entrada en vigencia de la ley, lo cual también nos invita un poco a reflexionar cómo ha sido su evolución en la práctica. Como bien sostenía Leandro en el trabajo que nos compartió, la labor legislativa, la tarea legislativa se desarrolló en la ley provincial de manera parcial. ¿Qué quiere decir? Que hay 8 artículos de la ley que se transcribieron de manera literal de la legislación nacional. Por supuesto que esto vislumbra, ¿no?, una necesidad de alinear con el marco normativo general ya existente, pero además de estos 8 artículos que se transcriben de manera literal, el legislador introduce una redacción propia, ¿sí?, que intenta adecuar a la realidad local, ¿sí? En ese sentido, tenemos el artículo 9 de la ley que establece que el interesado puede interponer una acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción ante el Superior Tribunal de Justicia o, una vez teniendo una sentencia firme y consentida, declarativa de nulidad, de inconstitucionalidad o de restablecimiento del derecho, puede ir al juez civil de la jurisdicción que corresponda para interponer una demanda resarcitoria. Siempre y cuando teniendo en cuenta las previsiones del artículo 12. Y acá, como bien menciona Leandro en su trabajo, es donde viene la particularidad de nuestra ley. El artículo 12 dice que será requisito previo a la demanda resarcitoria, ya sea con fundamento en una sentencia declarativa de nulidad o de restablecimiento de derecho, la reclamación que está receptada en el capítulo 3 del título 7 de la Ley 1, número 18, primero número 18, que es la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia. ¿Qué es lo relevante de este artículo? Este artículo se relaciona directamente con lo que tiene que ver con el agotamiento de la vía administrativa, con la habilitación de instancia y particularmente con la acción de plena jurisdicción. En este sentido, yo para poder explicarles más o menos a qué viene este artículo, desarrollé como 3 etapas históricas
que tienen que ver con cómo se receptaba antes de la legislación, antes de que entre en vigencia la Ley de Responsabilidad del Estado, durante la vigencia y tal vez una proyección a futuro de lo que va a ser con el nuevo Código Contencioso. Previo a la Ley de Responsabilidad del Estado, el marco normativo aplicable en la provincia era la ley primero número 18, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta ley decía que la reclamación en vía administrativa será un requisito previo, eh, perdón, al ejercicio, será un requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el derecho común contra la provincia y sus entes autárquicos de los cuales ella sea responsable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la regla general en la provincia en ese momento era que para promover una acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado se necesitaba un reclamo administrativo previo. ¿En qué estaba fundado esto? Más allá de lo que dice la norma, en el criterio que establecía el Superior Tribunal de Justicia, que entendía que este tipo de acciones no eran acciones de naturaleza contencioso-administrativa, sino que encontraban su fundamento en el derecho común. Es decir, desde los primeros precedentes del Superior Tribunal se entendió que en el proceso contencioso administrativo la regla era la inexigencia del reclamo administrativo previo, excepto que una norma así lo estableciera de manera expresa. Entonces, en las acciones contenciosas administrativas no se requeriría el agotamiento de la vía, mientras que en las acciones civiles sí. ¿Qué pasa con esto? Cobra especial relevancia en la acción de plena jurisdicción, atento que el Superior Tribunal de Justicia entendía que esta acción era de naturaleza contencioso-administrativa y por lo tanto no debía interponerse un reclamo administrativo previo. O sea, con lo que en realidad implica la acción de plena jurisdicción, que tiene de por sí una pretensión resarcitoria, ¿sí? Con la entrada en vigencia de la ley, este artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo, el artículo 138 de la reclamación previa, ahora está en el artículo 136, se modifica y lo que dice es que la reclamación en vía administrativa será requisito previo en el ejercicio de toda clase de acciones fundadas, pero ya no en el derecho común, sino en la responsabilidad del Estado. Esto, lógicamente, lo que se intentó hacer fue adecuar la normativa local a lo que el Código Civil y Comercial de la Nación sostuvo respecto de la no aplicación de la responsabilidad civil al Estado. Por supuesto que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia cambia el criterio. Pasó de decir que en la acción de plena jurisdicción no se necesitaba un reclamo administrativo a decir que por aplicación del artículo 12 de la Ley de Responsabilidad del Estado, la reclamación resarcitoria es un requisito indispensable para interponer una demanda indemnizatoria contra el Estado. Por lo tanto, la entrada en vigencia de la ley para nosotros fue un cambio trascendental en este sentido, porque no solo modificó la norma, la Ley de Procedimiento Administrativo, sino que además cambia, da un giro de 180 en lo que es la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia respecto a este tipo de acciones, sentando la base de que sí es necesario un reclamo administrativo previo en las acciones de plena jurisdicción. Yendo a lo que podría ser una tercera etapa, es decir, una proyección a futuro de lo que sería el código contencioso próximo a tratarse en la legislatura, cambiaría rotundamente el esquema actual que tenemos porque la regla sería el agotamiento de la vía administrativa, ya sea como impugnación de actos, ya sea para una demanda de daños y perjuicios, la regla general sería el agotamiento de la vía administrativa, lo cual va a cambiar completamente el esquema actual vigente, pero además yo creo que va a marcar de manera precisa y clara cuáles son los requisitos de admisibilidad para la habilitación de instancia judicial, lo cual nos ayudaría muchísimo para entender y tener de manera clara las bases y no dejaría lugar a dudas ni a criterios muchas veces contradictorios de la jurisprudencia respecto de estas cuestiones.
Así que espero para la próxima jornada o el próximo evento tener el fuero en funcionamiento para poder contarles un poco cómo estamos con eso y con el código contencioso funcionando también, así que va a ser un placer la próxima vez contarles cómo estamos. Bueno, muchas gracias, Fiorella, por tu exposición. Me quedé pensando sobre lo siguiente, que es cuán problemático podría resultar la obligatoriedad del reclamo obligatorio para el peticionante. Básicamente hay que determinar si es una carga eh, procedimental o bien si puede llegar a servir. No conozco los tiempos. Después, ni las maneras en las que funciona la administración pública de Chubut. Lo que pasa es que en general tendemos a pensar que cualquier instancia que sumamos es una pérdida de tiempo. Yo todavía recuerdo cuando cursé procedimiento administrativo en el posgrado y me mandaron a leer, o tuvimos una clase con Tawil o las dos cosas, que él decía que existía una suerte de principio de colaboración en el procedimiento administrativo que me costaba bastante creerlo, me cuesta todavía creerlo. Así que bueno, el problema en todo caso sería en que eso se convierta en una carga y en una pérdida de tiempo. A su vez, y como es el otro punto que vos mencionaste, eh, aclara o agrega algo para el tema de la habilitación de instancias, por supuesto. O sea, llegada la demanda, habrá que fijarse si se cumplió o no con eso. Por lo menos da, perdón, un poco más de seguridad jurídica, si se quiere. Eh, Porque hoy, como les explicaba, al estar la ley de procedimiento administrativo junto con la ley de responsabilidad del Estado, es como que uno cuando tiene que accionar, la verdad es que no sabe bien qué es lo que tiene que hacer y también el criterio que va tomando el Superior Tribunal respecto a estas cuestiones. sí, y bueno, para quienes tengan que contestar la demanda va a estar bueno que les aclaren cómo y cuándo también, o incluso, bueno, no sé cómo es la revisión o no de oficio de la habilitación de instancia en tu jurisdicción. Pero bueno, ese es otro aspecto también a determinar. Bueno, pero vamos a continuar ahora, a menos que alguien quiera hacer algún comentario con la última expositora y después hacemos una puesta en común. Bueno, la última expositora es Juliana Jacquemet, que actúa en este caso como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juliana es abogada por la Universidad de Buenos Aires, hizo la orientación en Derecho Administrativo y dice acá también en Internacional Público. Desde ya lo conozco, nada más subrayo la apertura temática que tiene Juliana, que ya trasciende, que en el próximo reglón también cursa la especialización en Derecho Procesal. Es relatora en la sala 1 de la Cámara de Apelaciones del Foro Contencioso y Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y jefa de trabajo prácticos de la Universidad de Flores. Espero que haya leído todo bien, Juliana, y te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer en primer lugar a todo el equipo de Forjad y en especial al doctor Leandro Ferreira, coordinador de este evento, por la invitación a participar de esta actividad. Como mencionó Leandro, hoy me toca hablarles sobre el régimen de responsabilidad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para empezar a hablar de este tema, me pareció importante recordar que justo mañana, un 27 de agosto, se cumplen 5 años de la sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, como les decía, se sanciona un 27 de agosto del 2020, Ley 6.325. Se trata de una norma que vino a llenar un vacío importante porque la Ciudad de Buenos Aires carecía de un régimen propio y los casos quedaban sujetos a interpretación judicial o a la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado. Entonces, con la sanción de esta ley, la Ciudad de Buenos Aires se suma al grupo de provincias y jurisdicciones que cuentan con un sistema regulatorio específico
dándole mayor certeza y seguridad jurídica a la materia. Me gustaría hablarles de algunas características que tiene esta ley, para después sí comentarles 3 fallos de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario, que justamente van a tratar de vislumbrar un poco lo que pasó en este proceso, en este tiempo previo a la sanción y luego de la sanción de la ley. En cuanto a las características, bueno, al igual que la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, establece un régimen autónomo y excluye la aplicación directa o subsidiaria del Código Civil y Comercial de la Nación, pero introduce algunas particularidades que sí me parece importante resaltar. En primer lugar, en lo que sería actividad ilegítima, la ley porteña establece que el juez o la jueza pueden ordenar el resarcimiento de todos los rubros indemnizatorios que se encuentran efectivamente acreditados en la causa, lo que le acerca a la ley de Río Negro, que remite al Código Civil y Comercial de forma supletoria, y a la ley mendocina, que habla de reparación plena. Es decir, se perfila con un criterio o hacia un criterio un poco más amplio que la ley nacional en cuanto a reparación en materia de actividad ilegítima. En segundo lugar, respecto a lo que es la exhibición de responsabilidad, la norma nos aclara que cuando el daño es causado conjuntamente por el Estado, por la víctima o por un tercero, la ciudad solamente va a responder en proporción a su participación. Y si bien esta precisión ya había sido receptada por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también por leyes como la de Mendoza, no estaba expresamente desarrollada en la ley nacional. En tercer lugar, otro de los aspectos también a destacar, o de los puntos novedosos, tiene que ver con lo que sucede con la actividad legítima. La ley nacional prevé una indemnización por sacrificio especial, pero la ley porteña va un poco más allá y lo que nos dice es que si se afecta la vida, la salud o la integridad física, el juez o la jueza pueden incluir otros rubros, como por ejemplo puede ser el lucro cesante, siempre que existan razones concretas y probadas que justifiquen su aplicación. Esta solución también se inspira en lo que está establecido en la ley de Mendoza, pero le da un desarrollo un poco más detallado que lo que sucede en la ley nacional. Otra diferencia aparece en lo que es la responsabilidad. La CABA lo que hace es limitar la responsabilidad estatal a los casos de falta grave de control o regulación por parte del Estado. Para eso se inspira en lo que se encuentra establecido en la ley de Santa Cruz, que como mencionó Leandro al principio, es una de las leyes que adhirió completamente a la ley nacional, salvo por un artículo específico que nos habla justamente de la responsabilidad por concesionarios y contratistas. Otra de las cuestiones a destacar tiene que ver con la responsabilidad de los agentes o funcionarios. En ese sentido, la ley porteña plantea un debate porque nos dice que la responsabilidad es concurrente con la del Estado. En otras provincias, como es el caso de la ley mendocina, estoy mencionando mucho la ley mendocina, pero amerita, como es la ley mendocina o la de Río Negro, se exige que exista dolo o culpa grave, o incluso que haya una prueba fehaciente de la falta del personal o de la gente. Pero acá lo que hace la ciudad es adoptar una fórmula un poco más intermedia, que en realidad en la práctica genera dudas en cuanto a lo que es el alcance de la responsabilidad. Después, y bueno, por último, una de las cuestiones también a mencionar o de las novedades que trae esta ley tiene que ver con algo que
que puedo denominar como una originalidad, porque nos habla de la obligación de publicar las sentencias donde el Estado local sea responsabilizado, y que esta publicación sea o se dé de forma separada o accesible, obviamente siempre que sean sentencias firmes, y lo que busca esta cuestión es reforzar justamente la transparencia y el acceso a información. Y bueno, esto no aparece ni en la ley nacional ni en la mayoría de las leyes provinciales, por eso lo cuento como una novedad a destacar. Y ahora sí, yendo a la parte de jurisprudencia local en materia de responsabilidad del Estado, como les mencioné al principio, me gustaría comentarles 3 fallos que justamente van a transitar distintos momentos de lo que es el proceso normativo local. En primer lugar, voy a hablar de un fallo del año 2018, cuyos autos son Stutz, Nilda Beatriz contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre daños y perjuicios. Allí, bueno, en cuanto a los hechos, comentarles que la actora, o lo que sucedió con la actora, es que se cae en una vereda de la ciudad que estaba en desnivel y demanda justamente al gobierno de la ciudad por los daños y perjuicios que le ocasionó esa caída. El tribunal encuadró, en ese caso, la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, la responsabilidad estatal del gobierno en su carácter de dueño y guardián de la vía pública, aplicando el artículo 1113 del Código Civil. La vereda en mal estado fue considerada una cosa riesgosa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su guardián. Entonces, por eso es que se declaró su responsabilidad objetiva por la omisión en el mantenimiento de justamente la vereda, y se ordenó que el gobierno indemnizara a la actora por los daños y perjuicios sufridos, ¿sí? Entonces, este caso refleja lo que es el modelo previo a la ley, donde se recurría a lo que es el derecho común para responsabilizar al Estado frente a lo que es un daño individual y concreto, como lo que le pasó a la señora Nilda. Bueno, el segundo precedente, les voy a mencionar los autos con sus iniciales, es B corta YA contra GCBA. De todas formas, Rocío tiene todos los fallos, si quieren después solicitarlos, se los pueden compartir. En este caso, va con iniciales porque justamente está involucrado un menor de edad que sufrió un accidente ocurrido en una escuela pública, donde estaba en el baño, teniendo la puerta del baño, cuando un nene cierra la puerta con todo, y lo que le produce esa situación, para resumirles, es la amputación parcial de un dedo. Entonces, ante esa situación, el padre del nene demanda al gobierno de la ciudad por daños y perjuicios, y al momento de contestar la demanda, el gobierno dice que se trató de un caso imprevisible y fortuito, imputando la responsabilidad al otro menor, ¿sí? Pero la Cámara sostuvo, en este caso, que la ciudad tiene responsabilidad en el deber justamente de velar por la seguridad de los alumnos y las alumnas en las escuelas públicas. Entonces, lo que consideró fue que esta falta de supervisión y vigilancia por parte de las autoridades escolares configuró un funcionamiento irregular del servicio educativo, generando así la responsabilidad del Estado local. Entonces, lo que hace la sentencia es confirmar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumplió con su deber de seguridad, estableciendo así un ejemplo claro de responsabilidad estatal frente a daños a menores bajo custodia estatal. Me olvidé de mencionarles que esta sentencia es del año 2023. Y ahora les voy a mencionar por último un tercer caso que es muy reciente,
del año 2025, cuyos autos son Peralta, María Eva, también contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, y también de la Cámara de Apelaciones local. Este fallo me pareció interesante porque justamente responsabiliza al Estado, les estoy spoileando, pero responsabiliza al Estado por actividad lícita, por actividad legítima. Y se trató de una empleada que estaba trabajando en una escuela pública también y sufre una fractura al tropezarse con una rampa. Y ante esa situación demanda al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la aseguradora, a la ART y a la clínica privada. Primera instancia lo que hace es condenar tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a la ART a indemnizarla, rechazando la responsabilidad de la clínica privada. El gobierno de la ciudad apela esa sentencia y al momento de expresar sus agravios, lo que dice es, o lo que intenta hacer justamente es eximirse de la responsabilidad, alegando que la ART era la única responsable de esa situación. Pero el tribunal, la Cámara fue clara al establecer que el Estado local debía responder por no haber cumplido con su deber de seguridad hacia sus empleados y empleadas, subrayando justamente el principio de no regresividad en materia de derechos sociales que impide que un régimen especial como es la ley de riesgos de trabajo restrinja la posibilidad de esta empleada, de la señora María Eva Peralta, de acceder a una reparación integral. Entonces, lo que hace la sentencia es confirmar la condena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dejar en claro que la responsabilidad del Estado también abarca la actividad lícita cuando cuando de su ejercicio, cuando del ejercicio de esta actividad legítima resultan justamente daños que afectan a la salud o a la integridad física de, en este caso, bueno, una trabajadora de una escuela pública. Entonces, dicho esto, o un poco lo que les quería traer con estos ejemplos es, o mostrarles un poco el paradigma de la responsabilidad del Estado, lo que fue previo a la sanción de la ley, que es bastante nueva, y que se basaba justamente en la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación. Mientras, bueno, luego, en los casos como Peralta o BIA, refleja ya lo que es el nuevo escenario con una ley de responsabilidad del Estado local, donde la responsabilidad obviamente se amplía tanto a lo que tiene que ver con la protección de los menores y el deber de supervisión que se tiene que dar en las instituciones públicas, como en este caso fue una escuela. Bueno, ya para terminar, sí me parece importante destacar que lo que hizo esta ley, la 6.325, fue colocar a la Ciudad de Buenos Aires dentro del mapa federal de regulaciones sobre responsabilidad estatal, que como ya les mencioné al principio, no es ni idéntica a la nacional ni tampoco a las provinciales, pero mantiene, digamos, ese marco de uniformidad, que es lo que justamente exige nuestra Constitución Nacional, con algunos matices propios, como puede llegar a ser, bueno, lo que mencioné en materia de indemnización, lo que pasa con el régimen de responsabilidad por contratistas o concesionarios, y bueno, esta originalidad de tener que también publicar las sentencias que responsabilizan al Estado. Entonces, bueno, un poco eso era lo que quería mencionar, dar un pantallazo general de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juliana, por tu exposición. Y bueno, en cuanto a lo normativo, yo lo conocía, soy porteño. Recuerdo que esta ley surgió en un contexto pandémico y Ujú. estaba un poco ansioso por que se publicase, porque quería conocer exactamente su contenido. Eh, Luego, en cuanto a lo jurisprudencial, todo indica que la ciudad de Buenos Aires
se va a ocupar bastante de esta ley, así que no sé cómo es en otras. Bueno, ya hemos tenido un pantallazo, pero acá la parte procesal está ya ordenada, lo institucional también, Sí. así que vendrán más fallos. Quizás después vengan del Tribunal Superior de Ujú. Justicia, si es que alguien los extraña, esos fallos tan extensos, si es que no los conocen, suelen ser muy extensos. Em, por mi parte, y para Sí. hacer una suerte de balance y luego darles la palabra, hemos tenido hasta acá buenos ejemplos de lo que es nuestra diversidad en derecho administrativo, tanto en lo que tiene que ver en lo regulatorio como en lo organizativo, y me refiero tanto a lo administrativo como lo judicial. Desde ya, por mi parte, le doy la bienvenida a todas las diferencias o los matices locales que muchas veces espantan a otras personas, pero no, bueno, he hecho un análisis por escrito, pero lo cierto es que nada impide que puedan existir diferencias. Lo que tenemos que apuntar es a una razonable protección de derechos de los administrados. Allí donde no estén esa protección tendremos que preocuparnos y tendremos que ocuparnos de que la haya. Dicho esto, en esta etapa legal, como sabemos, ya se ha cumplido con la regulación en casi la mitad de las jurisdicciones. Como les dije antes, la ley la tenemos que entender, cada ley de responsabilidad del Estado, como un comienzo de mejores soluciones jurídicas que abarcan lo normativo, pero también su parte, digamos, aplicativa. No, desde ya no es el final. Hay que repasar y revisar cuestiones procedimentales, procesales, y luego habrá que ver qué alcance le dan cada una de las jurisprudencias a la aplicación de esta ley. El primer caso que encontramos en el Fuero Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, se utilizó para denegar una una demanda. Bien, fue un caso que se llama Dreyer, que después se lo puedo compartir. Seguramente está publicado en Palabras del Derecho, porque ellos publican todo. Así que incluso una ley no asegura para nada que se vayan a reconocer pretensiones que tienen que estar debidamente sostenidas y apoyadas. Incluso un parte de eso ya lo vimos con el ejemplo de Entre Ríos. Esas son mis consideraciones. Después ya se las he dado a cada una de las expositoras en concreto. Si alguien quiere hacer algún comentario, desde ya queda invitado. Y ojalá podamos replicar este tipo de eventos con particularidades locales sobre otras materias también, del derecho administrativo. Cuánto silencio. Bueno, todos quieren ir a comer. Ha sido una jornada muy extensa. Desde ya, ya tienen el material. Acá lo compartió Rocío, no sé si lo compartió también por el grupo, pero lo vamos a compartir. Pero por mi parte ha sido todo muy esclarecedor y agradezco las participaciones. También aprovecho para conocer a nuevos integrantes del Forjad. En el evento anterior se habló de que no hay una fecha de salida muy concreta, pero yo ya estoy mucho más cerca de la salida del foro de jóvenes que del comienzo, aunque me autopercibo joven, por supuesto. Y bueno, no sé, Rocío, Santiago, si quieren decir algo, por mi parte no tengo nada más para llenar este espacio. Antes que nada, gracias a todas y a Leandro por haber participado. Como bien dijo Lean, ya les compartí los fallos y también el artículo que mencionaron todas las expositoras, el artículo de autoría de Leandro. A continuación, les comparto también un link
y de ADA, donde tenemos, del Forjad, donde tenemos todos los links relevantes del Forjad para que puedan conocer los artículos publicados de los encuentros anteriores, las redes sociales para que nos puedan buscar y seguir. Y bueno, nada, muy pronto vamos a estar compartiendo también en nuestras redes cuándo es el próximo evento y por supuesto para que ya todos puedan estar en tema. Muy pronto también les vamos a compartir la fecha de nuestro congreso anual. Este año vamos a tener el placer de que sea en la provincia de Mendoza a fines del mes de noviembre, así que ya seguramente semana próxima estaremos lanzando la convocatoria y esperamos contar con ustedes allá y con quienes no puedan sumarse de manera presencial. Por supuesto que vamos a hacer lo posible para que también se transmita en modalidad híbrida. Rocío, Sí, quiero subrayar que de acá en adelante queda la vara muy alta con este evento. por supuesto. No No, esperaba menos, igual. lo digo en serio. Todas las expositoras han sido muy sólidas y muy claras. Estuvieron Eh, espectacular. Además, lo bien que se ajustaron al tiempo, lo cual es una rareza en este tipo de eventos. De Sí, sí, nuevo, sí. he estado muchos, difícil de superar, al menos en contenido y aspectos organizativos, y no sé qué más le puedo pedir a un evento de esto, pero bueno. No, no, la vara quedó elevadísima. Ah, y les recuerdo que ahora dentro de pocos días vamos a estar publicando los artículos de las expositoras y los expositores del encuentro que tuvimos de Derecho Sancionador durante el mes de junio y seguramente ya el próximo mes publicaremos el artículo autoría de las expositoras con las que contamos en el día de hoy. Así que nada, los invito a que se den una vueltita por la página del Forjad y que puedan, es la página de la ADA en realidad, el apartado de Forjad para que puedan leer los artículos del primer encuentro que tuvimos que fue sobre autonomía. Así que bueno, estos han sido todos mis avisos parroquiales, espero que hayan disfrutado el evento. Y bueno, muy pronto los vamos a estar invitando al próximo y nuevamente muchísimas gracias a las expositoras y a Leandro por habernos regalado este tiempo y por haberse tomado la molestia de preparar tan buenas presentaciones para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío y Leandro, por la invitación. Felicitaciones. A Muchas ustedes. Felicitaciones, muy, muy bueno el encuentro, la verdad. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, por mi parte un saludo.